A continuación, tengo el honor de dar la bienvenida a una persona muy especial, una colega y amiga a quien admiro profundamente, tanto por su profesionalismo como por su pasión por la nutrición y el bienestar. Ella es una verdadera referente en el campo y sé que su conferencia será de gran valor para todos los presentes. La maestra Rebeca Leiva es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el TEC de Monterrey, con maestría en Nutriología Aplicada y especialista en obesidad y sus comorbilidades. Certificada como educadora en diabetes e inmunología y nutrición. Directora de la Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Con más de 9 años de docencia en el área de ciencias de la salud, experiencia profesional en consulta privada de nutrición en enfermedades metabólicas y numerosas intervenciones en el área de salud empresarial y comunicación en salud en foros nacionales e internacionales, cursos digitales y creación de dossiers científicos. Un aplauso. Muchas gracias. De verdad me da muchísimo gusto estar aquí y quiero empezar esta plática muy en el tono de esta felicidad que es regresar a mi campus, a mi alma mater. Y por eso les quiero invitar un smoothie. ¿Quién dice yo? Oigan, qué animados, no les he dicho ni de qué es. Pero es bueno, me gusta que sean valientes. Les voy a platicar cómo conseguí este smoothie. Este smoothie lo pedí en un lugar, no estoy segura qué ingredientes usan, esa es la verdad. Ajá. No estoy segura quién lo prepara, pero yo pedí que fuera saludable. ¿Quién dice yo otra vez? Ok, veo menos manos, más desconfiados tal vez. Déjenme seguirles platicando un poco más. No solo le pedí que fuera saludable, le dije, por favor, soy muy educada, por favor me puedes dar un smoothie que sea saludable, pero que sea para una mujer y que sea de mi edad y que además hace ejercicio y me dio esto. ¿Quién le entra? Ya no levantaron mucho la mano y me pregunto si es porque no tienen estas características que yo acabo de decir o porque de plano tiene una dudosa procedencia, ¿no? No sé ni qué ingredientes tiene, no sé quién lo preparó, no sé de dónde surgió realmente. Yo solo hice la petición y me llegó a las manos. Como ya se imaginarán, no estoy hablando de un smoothie, no estoy hablando de una tienda de comida, en realidad estoy hablando de cómo funciona hoy las herramientas que tenemos a nuestra disposición de inteligencia artificial. Eh, Justo este smoothie se lo pedí a una herramienta de inteligencia artificial para hacer imágenes y tal cual lo que yo les he descrito fue lo que yo le pedí y eso me arrojó estos multicolores, estas frutas. Parece que todo hace sentido, ¿cierto? Todo es lógico, no hay ninguna cosa que no sea comestible en esta imagen. Es decir, me supo leer a la perfección e interpretó qué es saludable para él. Quiero que se queden con esa idea y empecemos hablando un poco como de los términos que hemos escuchado hasta ahora, pero que a la fecha no están oficiales o dependerá de la literatura o dependerá de la fuente o en el contexto en el que lo estemos leyendo, cuál va a ser la definición. Y lo que se escucha es que inteligencia artificial va a ser cualquier herramienta o máquina que lo que hace es que imita la inteligencia humana. Y esto supone un reto, dado que la inteligencia humana ocupa por un lado razonamiento y por otro lado entendimiento del contexto. Eso quiere decir que una máquina hoy podría ser igualmente inteligente que yo, dado que las dos podemos resolver problemas y las dos somos capaces de ver el contexto. Somos muy similares, ¿opinan igual? Quiero que vayan pensando qué nos está diferenciando, si es que existe una diferencia. Tenemos varios tipos y hoy hay varias de las diferentes herramientas que ya tenemos disponibles para nuestro uso, que utilizan diferentes tipos de inteligencia artificial o modelos de herramientas. El más conocido es lo que conocemos como inteligencia artificial, que son herramientas tecnológicas donde se le ha dado una instrucción y obtenemos un resultado. Tenemos una Alexa que cuando yo le pido música le da play a Spotify. Tenemos una lista de reproducción que si yo escucho muchas cumbias, mi siguiente lección me manda a Los Ángeles Azules. Machine Learning, por otro lado, es igual, una serie de herramientas y algoritmos en donde yo estoy alimentándola como entrenándola. No solo le estoy diciendo si pasa A es B,
ella puede ya como determinar de A y B, puede dar C. Y digamos que puede empezar un poco a entender la forma en la que yo pienso, pero gracias a que yo le enseño. Y por último tenemos lo que es Deep Learning, que ahí sí, ella ya me entendió, ya le enseñé y ya puede ser capaz de crear nuevas cosas. No solo se queda con las instrucciones que yo le di, es capaz de entenderme y predecir el último paso. Esto se vuelve relevante porque cuando empiezo a hablar de inteligencia artificial y salud, o inteligencia artificial y nutrición para fines de esta plática, como que todo el mundo dice de, oye, ¿y qué ya nos superó? ¿Ya me van a sustituir? ¿Corre riesgo mi profesión, mi trabajo? La verdad es que no. Seguimos en pañales, aunque ustedes no lo crean, y aunque mis colegas se asombren, ¿no? De lo que puede llegar a ser, pero todavía estamos muy cortitos. Y esto lo sabemos porque hay tres tipos. Una que es muy acotada, que la vivió hace años cuando empezaron a descubrir la inteligencia artificial. Después tenemos la general, que es la que estamos utilizando ahora, y vendrá, porque aún no existe, la que llamamos superinteligencia. ¿Qué es esta? Donde las máquinas o la inteligencia artificial puede crear su propia inteligencia artificial. Hasta hoy, todo bien, ¿ok? Por eso siempre pídanle, por favor, y denle las gracias a ChatGPT, porque vamos para superinteligencia. Hace poco daba una plática para alumnos de preparatoria donde les hablaba de la profesión de nutrición. Ay, no sé qué. Ya, perdón. Y les contaba un poco de todo lo que hoy teníamos como parte de nuestros recursos y que además durante la carrera iban a poder aprender, porque nosotros tenemos herramientas tecnológicas desde toda la carrera que ya incluyen cosas de inteligencia artificial. Y es que hoy, desde hace un tiempo ya, nos está ayudando para temas de detección de enfermedades, también hace o predice pronósticos, nos puede dar incluso el diagnóstico, puede hacer o ayudarnos a dar seguimiento a los pacientes y hacer la evaluación de factores de riesgo para poder determinar si una persona tiene probabilidad o no de enfermarse. Esto suena increíble y a muchos puede que nos asuste. Y justo era la pregunta de este chavo de preparatoria que me decía si yo no tenía miedo que ChatGPT me quitara la chamba. Y le preguntaba que por qué me lo decía. Y él decía que había entrado a ChatGPT y que había puesto justo lo que yo le pedí para hacer el licuado. Quiero una dieta que sea para mí, para hacer ejercicio, tengo tal edad, mido tanto. Y que le había dado un esquema, incluso justo ahora comentábamos que hay varias personas que lo han documentado como por qué iría al nutriólogo si aquí tengo esta parte. Nosotros, los nutriólogos, somos muy curiosos, eso ya lo sabemos, y la Academy ya se adelantó y ya hizo esa chamba de investigación para saber qué onda con ChatGPT y las intervenciones dietéticas. Y lo que descubrieron, es un artículo que les recomiendo si les interesa este tema, es que querían probar quién funcionaba mejor o quién trabajaba mejor o de manera más efectiva, ChatGPT o un registered dietitian o un nutriólogo clínico. Y metieron varios casos y les quiero contar particularmente de dos. Metieron un caso de diabetes donde pedían un esquema alimentario para una persona que tenía diabetes y lo que arrojó tenía todo el sentido. Regresando a lo que el doctor Burgess ya nos dijo que no, a las calorías y demás eran correctas. Cuando evaluaba incluso temas de índice glucémico eran correctos también e incluso veían que el patrón dietético seguía el patrón de la dieta mediterránea. Todo hacía sentido, ellos cuestionaban si ya se nos había acabado la chamba a los nutriólogos o no, cuando de pronto volvieron a preguntar el mismo caso y obtuvieron una respuesta completamente diferente. Esta vez no había considerado el índice glucémico, esta vez no había tomado en cuenta algunas alergias, esta vez no había considerado el tema de la fibra. Lo metieron una tercera vez y obtuvieron un resultado diferente. Ajá. Cada vez tenían un resultado que una de las variables no era tomado en cuenta. Ellos pensaban que era tal vez porque no estaban siendo específicos en el prompt, que es esta instrucción que le dan a ChatGPT. Intentaron con varios y se dieron cuenta que no podía atender varias especificaciones a la misma vez. Entrenaron el modelo nuevamente, le dijeron qué hacer si alergenos, le dijeron qué hacer si temas, por ejemplo, de colitis, y no daba resultados confiables. No podía acotarlo a las características que se pedían de manera puntual.
Fue una historia muy similar con el caso de hemodiálisis, donde en la primera respuesta sí consideró el tema de los minerales y en la siguiente había olvidado el resto de las patologías que tenía el paciente. Se puede confundir con que funciona la perfección, sobre todo si se está leyendo por un ojo no experto. Las respuestas eran completamente plausibles, pero eran inexactas. Entonces, no era algo que fuera muy alocado como para decir esto está mal. No me está dando algo tan alejado de la realidad para que para mí, en ojo inexperto, sea evidente que es incorrecto. Alucinan las referencias cuando le pedía, bueno, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Será basado en evidencia o no? ¿Lo sacó de un paper o lo sacó del blog de Nusita Te Capacita? ¿No? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde viene? Alucina las referencias, la mayoría de las referencias no existían. Citaba journals científicos, y daba abstracts que no existían. Y por otro lado, no jerarquizaba el orden de la evidencia. Y entonces, tal vez para un paciente, el caso de hemodiálisis, donde tal vez lo primero era ver el contenido de proteína, en la siguiente vez ya le había dado igual el contenido de proteína, ahora se estaba concentrando en la cantidad de minerales. Y la última es que hay que recordar, particularmente para esta herramienta, para ChatGPT, que se trata de un compendio de bases de datos. Vayan ustedes a saber cuáles, porque no se encuentran en ningún lado de dónde se sacó esta información. Ajá. Y no es un buscador, no es Google Academic, no es EBSCO, no es PubMed. Se busca esta de las bases de datos que tiene alimentado, pero no sabemos cuáles son. ¿Ok? Entonces, bueno, no me voy a clavar, sé que es mucha información, pero sí quiero que vean, porque por supuesto, como en todo, pues tendremos cosas que son oportunidades potenciales, pero sin duda, hoy sobre todo, hay varios riesgos. Y me quiero concentrar en los riesgos porque nosotros, como profesionales de la nutrición, somos los encargados de poder utilizar la tecnología a nuestro favor. No es temerle, no es vetarla, es simplemente cómo la puedo usar a mi favor. Y lo que hoy es un potencial riesgo es que de entrada no tenemos la relevancia de la información que nos arroja. La siguiente es que puede ser, que no puede ser tan acertada para un paciente dado que aunque yo le meta el prompt específico de una evaluación dietética impecable, no alcanza a tomar todos los factores en cuenta. Puede dar respuestas genéricas. Cuando se les preguntaba una y otra vez por diferentes menús, daba exactamente lo mismo cada vez. Y la otra es que no había respeto porque no tenemos nada firmado ni ningún consentimiento de la información que se alimenta al ChatGPT, ¿no? Y entonces, si yo meto todos los datos de mi paciente o yo meto todo el caso clínico, yo estoy regalando esta información que de entrada no me pertenece. Entonces, no hay una regulación en esta parte. Esto supone un riesgo para todo el mundo dentro del área de salud. Hicieron un estudio para ver hoy en dónde se está utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué herramientas tenemos hoy para el tema de nutrición con inteligencia artificial? Y la mayoría de lo que existe hoy en día es para hacer evaluación dietética. Miren, yo no sé ustedes cómo la pasaron cuando estudiaron, pero mis estudiantes, ese módulo de evaluación dietética la pasan fatal, ¿sí o no? De verdad les cuesta muchísimo trabajo y empezar. Y aunque en la práctica, es verdad, Sara, no utilizamos las calorías así de que punto por punto, gracias a Dios, necesitan conocer cómo funcionan. Claro, no, por eso no hay duda de por qué el 41% corresponde a evaluación dietética, ¿cierto? Aunque hay en otras cosas para el manejo de peso, para intervenciones del estilo de vida, en términos, por ejemplo, de utilizar sistemas para el nutriólogo o el paciente. Y yo les quiero preguntar si ustedes verían funcional estas herramientas. Seguro ya se las están imaginando, yo ahorita les voy a presentar una, pero para mí me hace todo el sentido que es en donde más haya, porque los estamos utilizando, al menos hasta ahora, mucho más los profesionales de la salud, en este caso más los profesionales de la nutrición. Y si no lo están usando todavía, se están tardando. Esta plática era cómo ser líder en esta área, clávense. Clávense, investiguen qué hay, utilicen las herramientas y utilícenlas a su favor. Bueno, ¿cuál sería la diferencia más grande entre hacer un recordatorio de 24 horas
versus, por ejemplo, usando una herramienta de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. O misma historia, recordatorio versus chatbot, donde mi paciente le dicta derechito, me estoy comiendo 3 tacos de pastor, cuando de manera inmediata les va a hacer este recordatorio, incluso con la interpretación en términos de calorías. ¿O cuál sería la diferencia del recordatorio versus todas las apps móviles que hoy ya tenemos en el celular, donde voy alimentando al minuto lo que me voy comiendo? Sé que suena súper futurista, pero hoy ya existen herramientas donde se hace reconocimiento para hacerlo, ¿no? Porque como que decimos, ay, pero ¿quién lo usa ahorita? Como si estuviera muy lejano. Yo había hecho este bot para que reconociera manzana y plátano, pero no encontré manzana y plátano en el TEC. Y ahora, sentada aquí escuchando la última plática, hice este. Lo que les quiero contar es, esto es súper fácil, súper práctico. Fíjense, este bot que es de Teachable Machine, es decir, que yo lo entrené para reconocer. Espero que todos alcancen a ver bien, sé que se ve muy chiquito, pero lo entrené para reconocer si se trata de un pepino o se trata de una zanahoria. Y al parecer el micrófono es más zanahoria que pepino, ¿ya vieron? Bueno, ahora vamos a ver. No me dejaste zanahoria. Chequen. Ahí. Ah, miren, ¿ya vieron? Ganó pepino. Lo hizo muy bien por la inteligencia artificial, algo sabe. Y fíjense, por ejemplo, ahora, la zanahoria, ¿ya vieron? Pues súper fácil, ¿no? Pero pues en una de esas latinó sí zanahoria y pepino, pero en otras fue micrófono, y igual dijo que fue zanahoria. Ajá. Las herramientas que existen hoy, hay un video muy padre que sacó en una noticia CNN de tenemos nutriólogo en casa, conoce lo que tú comes en un día, y era por esto, por justo una aplicación de estas. Y cuando hacía el, el nutriólogo el recuento dietético versus la aplicación esta, todavía estábamos muy lejos, ajá. Hacía generalmente una subestimación. Era claramente 2 piezas de pan y contaba una pieza de pan. Es decir, sí, efectivamente, necesita nuestro ojo, necesita mi expertise, pero ya existen y sí hay que usarlas. Ajá. Aprovechemos y no perdamos el tiempo. Si esto me puede adelantar un ratito de tal vez un recordatorio muy largo, igual esto me adelanta un poco la chamba y yo ya nada más hago lo que falte o acoto o le doy este otro empujoncito que necesita para poder reconocer mejor, ¿no? Esto lo entrené con como 4 imágenes de zanahorias rayaditas y pepinos, pero si le meto mucho, pues lo logro. ¿Cuáles de las grandes ventajas de estas herramientas? Que logran contener muchísimos datos. Yo les diría, esta es la gran ventaja. Nosotros sí tenemos una manera limitada de poder entender los datos de un paciente. Y si un día llega esta herramienta donde de verdad va a poder integrar que este paciente tiene colitis, pero además tuvo resección de colon, pero además que parte del colon, pero aparte antecedentes familiares, pero aparte la microbiota, nos van a adelantar la chamba y es mi trabajo conocer cómo funcionó, de dónde viene y cómo la puedo aplicar para que a mí me haga la vida más fácil, tenga mucho más tiempo para hacer otras cosas, tal vez motivar a mi paciente, hacer cambios conductuales, ver el ambiente, ver estas otras cosas que ya veíamos con la maestra Sara, que son igualmente importantes, ¿no? Más que cuántas calorías. ¿Cuántas calorías? Que lo haga ChatGPT, que lo haga Teachable Machine, ¿no? Bueno, quiero como, a ver si los impresiono. Yo sí me impresioné con algunas de estas cosas, igual y a ustedes no los impresionó tanto, de qué se está formando en términos de herramientas de inteligencia artificial para evaluación nutricia. Y los voy a llevar por varias etapas de la evaluación nutricia, perdón, del proceso de cuidado nutricio, y empezaré con la de evaluación. Ya hay hospitales donde cargaron cámaras y micrófonos para poder determinar, de acuerdo a variables acústicas de deglución y de masticación y el movimiento de la mandíbula, para poder hacer determinación de la ingesta de un paciente. Y entonces, en vez de que vaya el dietista, ¿no? A ver cuánto dejó en la charola, o cuánto se quedó, cuánto se le cayó, o hacer la estimación de otra forma, pues ya tendrá aquí el conteo automático en el cuarto del hospital, ¿no? ¿Se imaginan? Como de los supersónicos, ¿no? Hay otras también, por ejemplo, que para el monitoreo lo que hacen es que alimentan una base de datos muy grande con los parámetros normales
de un paciente, aquí ponían el ejemplo de un paciente que ha sido operado, o sea, un paciente posquirúrgico, y querían ver que no tuviera síndrome de realimentación. E hicieron un modelo donde de manera automática cargaban los estudios de laboratorio, entre otros indicadores que incluían, por ejemplo, la hidratación, los momentos de ayuno y todas estas otras cosas que se necesitan tomar en cuenta para poder determinar síndrome de realimentación. Y veían que inteligencia artificial podría predecir de manera mucho más certera si había riesgo o no que un nutriólogo. Entonces, pues bueno, nos podemos ayudar de esta parte de decir, yo como nutriólogo que conozco perfecto cuáles son los datos de síndrome de alimentación, puedo hacer la determinación y me lo está confirmando mi súper herramienta de inteligencia artificial. Para personas, por ejemplo, con temas gastrointestinales, decían un toilet, ¿cómo se dice? Un excusado, gracias, un excusado que pudiera medir la frecuencia de las deposiciones, que pudiera hacer un comparativo de la consistencia con la tabla de Bristol y que además pudiera detectar, por ejemplo, presencia de sangre y el volumen de las heces. Miren, parece muy futurista, pero son cosas que se están haciendo, se están manejando. Y en términos, por ejemplo, de intervención, ya existen hoy bases de datos que lo que buscan es que en un solo lugar y haciendo una pregunta como de ser humano cualquiera, podamos resolver temas, por ejemplo, de la prescripción de alimentación parenteral. Este paciente necesita alimentación parenteral, sí, ok, de qué tipo de bolsa y con cuántos compartimentos, y si de verdad se la ponemos o no, y incluso otras donde, por ejemplo, a través de radiografías, que creo que eso es lo más común, que la inteligencia artificial, de acuerdo a las radiografías, podía determinar si estaba bien posicionada la sonda o no, que eso ya se lleva haciendo un tiempo, pero esto es inteligencia artificial dando su diagnóstico con todo lo global. Ahora, ¿qué es en lo que yo quisiera o los quiero comprometer hoy? Está increíble, ¿sí o no? De verdad me encantaría estar en el equipo de estos ingenieros, porque no, a mí hoy no me queda tan claro si son nutriólogos o ingenieros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son ingenieros o son nutriólogos haciendo esto? Y lo que digo es, ¿por qué no hay nutriólogos ahí? Si nosotros tenemos todo expertise, sabemos cuáles son las oportunidades, cómo están los problemas, necesitamos meternos en estos temas. La maestra Sara ya nos dio la tarea de la maestría de política pública y yo les digo la de la ingeniería, la de bases de programación, la de ingeniería. Hay que clavarnos en estos temas porque todo está hecho a base de algoritmos. Y miren, yo no soy experta, pero lo que existe es que si yo estuviera hablando con un ingeniero, yo tendría que decirle, sí o sí, tenemos que tomar en cuenta para tu base de datos la edad, de dónde viene la enfermedad o este diagnóstico nutricio, qué comorbilidades tiene este paciente, cuáles son sus valores de laboratorio, y si eso me va a ayudar a predecir de manera certera la supervivencia de un paciente. O, por ejemplo, si esto me va a ayudar a verdaderamente potenciar el estado nutricio de un paciente. Nosotros, los profesionales de la nutrición, tendríamos que ser estos profesionales que siguen tomando la última decisión. Voy a tener la herramienta tecnológica, pero yo sí tengo que saber de dónde viene, cómo se hizo, por qué se hizo, quién la creó, qué se tomó en cuenta, para de acuerdo a eso poder discernir entre es una herramienta que puedo utilizar o es una herramienta que con este tipo de paciente probablemente no viene bien. Necesitamos que estos algoritmos, no importa qué herramienta utilicen, sean transparentes, que yo conozca su origen, que sean fiables, por supuesto, que sean checados una y otra vez, no solo como en las tablas que teníamos, ¿no? Cuando nosotros utilizábamos las fórmulas, decíamos, uy, pero esta fórmula del gasto energético basal es de población asiática. Uy, pero esta es de asiática, dije asiática, ¿verdad? Hispana, pero esta es Europa. Está perfecto, pero conocemos de dónde viene, misma historia con los algoritmos. Yo necesitaría saber cómo fue obtenida la información de base para poder hacer la predicción. Y por otro lado, que esté validado y que esté validado para la población en la que se quiera aplicar. Y esto, sin duda, nos lleva a lo que ya se empezó a hacer. Este artículo habla de
¿cómo debería de estar sucediendo la evaluación de la inteligencia artificial en términos de investigación en nutrición? Y nos dan 6 tips. Es decir, si yo quiero saber si una herramienta tecnológica funciona o no, herramienta tecnológica, pero hablando especialmente de inteligencia artificial, yo tendría que saber con claridad para armar mi proyecto, como en cualquier proyecto de investigación, que tenga muy claro cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que busca esta herramienta? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿En qué me va a ayudar? Pero plantearlo de manera muy puntual. La siguiente es, ¿cuáles son mis datos? ¿De dónde van a venir? Por supuesto, vamos a entrar a la parte ética, pero literalmente con consentimiento y de dónde los voy a sacar. La otra es, ¿cómo puedo adecuar el tipo de inteligencia artificial que voy a utilizar para que cuando haga mi investigación, realmente, si el resultado no sale favorable, sea porque efectivamente esta inteligencia artificial o esta herramienta no va a funcionar y no porque he elegido la inteligencia o la herramienta incorrecta? La otra es, ¿cuáles serán mis criterios de evaluación? Deberían de estar centrados en la persona, deberían estar centrados en el mejoramiento de la salud nutricia de todas las personas. La siguiente es cómo estamos procesando los datos, que eso será mucho más chamba de los ingenieros. Y la última es el desarrollo y la evaluación del algoritmo como tal cuando lo implementamos. Sí tenemos que llegar hasta la implementación, aunque por supuesto todo tiene que ser de entrada simulado. Este dato me pareció muy curioso y dice que en Estados Unidos el 58% de los usuarios de celulares han descargado aplicaciones relacionadas con la salud y el 83% de los dietistas o nutriólogos para nosotros en México las utilizan. Quisiera que en este salón levantaran la mano quien utiliza hoy para uso personal alguna herramienta digital que tenga algo cargado de inteligencia artificial. Ok, la mayoría. Ahora, de los que son profesionales de la salud, ¿quién utiliza hoy para su trabajo en algún punto de la chamba herramientas de inteligencia que tengan inteligencia artificial? Menos, aunque me alegra mucho ver varias manos levantadas. Sin duda creo que es algo que tenemos que hacer. Mm, Hoy por hoy dependemos mucho de la accesibilidad que tienen estas aplicaciones. En Estados Unidos, no es cierto, en Australia, sacaron a la Nutri Paola. ¿Escucharon esa noticia? Bueno, estaba disponible para todos. Se sacó como una caricatura, no era una persona como tal, era una caricaturita de una mujer que le nombraron Paola, que lo que te ayudaba era que era como tu nutriólogo en el celular. Ajá. La Nutri Paola podía hacer sobre todo 3 cosas por ti. La Nutri Paola podía darte videos educativos en el tema que tú le pidieras, podía darte una interacción semanal. Es más, si tú le escribías diario, diario te contestaba, no como otras, ¿no? Y te podía dar recetas. E incluso tú le podías dar los ingredientes de las recetas que quisieras. ¿Funcionó? ¿Le sorprende? No, ¿no? Lo que hizo, porque esto es algo importante, la universidad tenía como objetivo de este asistente virtual poder disminuir los costos de atención en nutrición. Eso es lo que quería. Al final todo es dinero. Ajá. Querían disminuir los costos del número de consultas para nutrición. Lo lograron y lo lograron a través de mejorar la adherencia a la dieta, pero no disminuyó la cantidad de acercamientos con el profesional de la salud, que era lo que ellos querían. Entonces, regresaba, el paciente regresaba a su consulta en el momento en el que era, porque lo que quería era decirle a su contacto físico que le había ido súper bien, ¿no? Aunque tenía asistente Paola y aunque Paola también daba halagos. ¿Ah? Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy mal. ¿Por qué funciona? Pues porque atendió 3 cosas que hoy los nutriólogos ya sabemos, no es nueva historia, que es que los videos ayudaban a la comprensión de la dieta, los pacientes se sentían apoyados con el constante chequeo semanal y por otro lado las recetas mejoraban la autoeficacia. Yo sí quiero decirles que conozco varios nutriólogos picudos hoy que logran esto. Un nutriólogo preparado debería estar logrando esto. Entonces, por un lado digo, claro, esto puede ayudarme porque me aliviana en el tiempo
Yo me encantaría ver a mi paciente y decirle, te mando con la Nutri Paola para el resto de las semanas y yo te veo en un mes, 2 meses o lo que venga. Ajá. Pero no me quita la chamba. ¿Me estoy explicando? Me está ayudando. Y lo mismo decían ellos. Si yo veo todo el potencial, no solo lo digo yo y lo dicen los artículos que están estudiando inteligencia artificial en nutrición, es que esto nos va a dar herramientas para ahora sí hacer la verdadera nutrición de precisión. Ya la hacemos o deberíamos estarla haciendo, ¿cierto? Y cada vez más tenemos mucho más datos que podemos integrar. Lo que nos está faltando es un poco la capacidad de verdaderamente tomar todos estos factores que hoy sabemos que influencian la forma en la que nos alimentamos, ¿no? La microbiota, los genes, la parte social, el tema económico, el movimiento tan rápido en el tema educativo, un sinfín de cosas. La siguiente es que todo este análisis predictivo podría ayudarnos en la prevención de enfermedades crónicas. Y entonces, si yo ya sé que este paciente que hoy ya le puse a la inteligencia artificial, que no está consumiendo una adecuada cantidad de omega 3, pues tiene en cuántos años, ¡tuc, tuc, 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 tuc! Listo, este paciente va a desarrollar hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular en el 2032. Y eso suena bien si pienso que yo puedo ayudar al paciente a prepararse hacia ese camino. La siguiente, sin duda, es el coaching virtual, que para las personas que necesitan reafirmación constante les ayuda, la planeación de menús y la predicción del diagnóstico de acuerdo al progreso del paciente. Les decía el tema del dinero. En el 2026 se ahorrarán 150,000 millones de dólares en atención en salud gracias a herramientas de inteligencia artificial. Y yo creo que esta es una buena noticia para todos, porque sin duda lo que necesitamos ahora son expertos en salud que saben utilizar inteligencia artificial. Ajá. La inteligencia artificial, estoy segura, no nos va a reemplazar, solo va a reemplazar a aquellos profesionistas que no sepan utilizarlo. Ujú. Esto lo escuché en una plática, la verdad, me encantaría haberles dicho que yo lo pensé. Está maravilloso y suena increíble, pero los países que hoy utilizan inteligencia artificial son aquellos, obviamente, no los que están en desarrollo, sino que tienen un elevado ingreso en temas de dinero. Pues obviamente esto tiene que ver con la investigación que se hace, tiene que ver con los recursos, y entonces esto supone desventajas, ¿no? Otra vez, una marcada desventaja en la atención en salud. Y es que en países en desarrollo podría tener como una gran oportunidad, porque entonces tal vez en donde no hay instalaciones para poner un hospital, pues puedo mandar a mi robotito para poder hacer evaluación. O puedo facilitar temas de educación con mi chatbot. O puedo dar instrucciones personalizadas cuando tal vez no me alcanza para poder dar todo un programa de salud. Esto es completamente ilógico si pienso que pues probablemente son comunidades que van a tener una baja alfabetización en general, pero también en términos de tecnología y obviamente dificultad para el uso de la tecnología. Si a nosotros, que estamos más empapados, se nos dificulta, no puedo imaginarme llegar y decirle, pero no te preocupes, pregúntale a la Nutri Paola. Y ellos ven una pantalla negra. ¿Cómo? Estoy llegando al final de la charla, pero sin duda creo que esta es donde nos tenemos que concentrar, que es en todos los dilemas éticos que trae consigo el uso de estas herramientas. Siempre ha sido el tema en tecnología, pero con inteligencia artificial más. Y es que obviamente tiene sesgos. Ajá. Las herramientas hasta ahora son alimentadas con los datos que tenemos. Y no sé si han escuchado esta tendencia que dice que la mayoría de las enfermedades, medicamentos y estudios se han estudiado en hombres y no en mujeres. Y esa es la data que tenemos. Entonces es lo que está alimentando hoy a la inteligencia artificial. Por otro lado, el tema de la privacidad, la forma en la que lo utilizamos, no solo nosotros de cómo están llevándose nuestros datos, sino también o con mucho más responsabilidad y obligación el de nuestros pacientes. Y la otra es, si algo sale mal, ¿quién se va a hacer responsable? Oye, fue la inteligencia, dijo que sí te pusiéramos el soporte nutricio y aparte me aseguró que ya estaba la sonda en el lugar correcto. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se va a hacer cargo?
Obviamente, en términos de legislación estamos muy lejos, pero necesitamos ir pensando en esta parte. Y la otra que les comentaba al principio con los algoritmos, ¿no? Que sea transparente, que nosotros sepamos de dónde vienen. Hoy hay un término que quiero que busquen cuando lleguen a casa que se llama black box, que es que yo le doy un input a la inteligencia artificial y algo pasa que no sé, o sea, no sé ni cómo le hace, algo pasa, algo que ni los ingenieros saben, algo hace y da un output. A eso se le llama black box y es un término que se utiliza en esta área y a mí me parece increíble que nadie pueda ponerle una explicación, y menos cuando se trate de una decisión que va a afectar la salud de una persona. Entonces, es fundamental garantizar que los humanos sigan controlando los sistemas de inteligencia artificial y que esta, por supuesto, se utilice como una herramienta de apoyo. Me ayuda a tomar decisiones y no como un sustituto del criterio humano. Y pues regresando a mi licuado, ¿no? Que nadie me aceptó al final, es justo esto. Oral, se van a echar el licuado que les dio ChatGPT o que les dio la inteligencia artificial. Por favor, tomen en cuenta que hoy por hoy todavía necesitamos las regulaciones. Es decir, ahorita somos chinos libres, ajá, nadie dice cómo. Ustedes son los responsables y hay que, alguien tiene que tomar responsabilidad. Van a ser ustedes como profesionales de la salud y que sí tenemos que ser como muy conscientes de que el uso de datos e implementación de máquinas y desarrollo de modelos todavía tienen sesgos. Hoy por hoy tienen sesgos. Esta plática tenía de título ¿Cómo ser un líder? Yo les diría, hay 3 competencias que tendríamos que estar buscando en los profesionales de salud. El primero, que garanticemos, esto sigue siendo parte de la escuela de la vida, que es garantizar los conocimientos y que esto no se vea mermado por una dependencia excesiva de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya de verdad no pueda, como yo con Waze, por ejemplo, ¿no? Ya, aunque sí sé llegar, ¿cómo no voy a poner Waze? Misma historia. Utilicémosla, pero no dependamos de ella. Participación interdisciplinaria en la implementación y la creación. Por favor, no dejemos solos a los ingenieros o a quienes están trabajando esto. Vamos a involucrarnos. Ajá. Tomemos la batuta en, tenemos esta necesidad, ¿por qué no creamos esto? Y la última es, nosotros como seres humanos somos capaces de evaluar y considerar todas estas barreras que sí influyen en la alimentación, ¿no? Porque si ya tienes a ChatGPT y a la Nutri Paola y a la Nutri Rebeca, ¿por qué no están lográndolo? Pues porque a la maestra Sara le gustan los chetos. No nos va a dejar por razones sociales, porque les gusta, porque le llena el corazoncito, porque así nosotros. Hay una parte de empatía que no se puede lograr, al menos no todavía, con inteligencia artificial. Y si no estamos considerando esa parte que no dice cuántas calorías, que no dice en términos de lo que dicen las guías, no estamos haciendo un buen trabajo hoy, más allá de la inteligencia artificial. Les quiero dejar esta frase: el futuro de la nutrición no está en elegir entre humanos o algoritmos, sino en unir lo mejor de ambos, porque nuestra empatía y conocimiento con el poder de la tecnología lo van a poder